Bien, vamos a llevar una situación problemática de física al campo experimental, que nos va a permitir pues abordar varios puntos temáticos que hemos desarrollado en nuestra asignatura en física. Ante el contexto que se nos ha presentado en este año, somos conscientes que no podemos hacer uso del laboratorio y de instrumentos, pues, donde se cuenta con instrumentos de alta precisión. Entonces, vamos a realizar un experimento casero, ¿ya? Que consiste en un sistema formado por un cilindro compacto y una esfera, ¿ya? El cilindro está descansando longitudinalmente sobre este plano horizontal, ¿ya?, en reposo, y la esfera es la que vamos a soltar desde el lomo, desde la parte superior del cilindro. Lo vamos a dejar caer, lo vamos a abandonar, de modo que esta esfera va a realizar dos tramos, ¿no? En el tramo 1, 2, un movimiento circular, y del tramo 2, 3, un movimiento parabólico, ¿ya? Acá es importante resaltar los materiales que vamos a usar. Un cilindro de radio constante R, o sea, el radio del cilindro es constante, no lo vamos a alterar, mientras que el tamaño o volumen de la esfera sí lo vamos a ir modificando para analizar la velocidad con la que la esfera impacta contra la superficie horizontal. Entonces, ¿cómo vamos a modificar esta esfera? Utilizando esferitas de diferente tamaño, por ejemplo, una bola de billar, una pelotita de tenis, una pelota de yaces, puede ser también una pelota de voleibol, un balón de fútbol o una pelota de básquetbol, ¿no? Es la forma como nosotros vamos a ir variando y observando qué es lo que sucede al ir modificando el tamaño de esta esfera, observando en lo que queremos medir. Lo que queremos medir es la distancia, esta distancia. Esta distancia D es la distancia entre el punto de apoyo del cilindro con la base y el punto donde la esfera va a impactar en la superficie horizontal. Esta distancia va a ser importante porque nos va a permitir calcular el alcance durante la trayectoria 2-3, que va a describir un movimiento parabólico. Y en el movimiento parabólico el alcance no es D, sino es X. Bien, entonces nosotros, ¿qué variables vamos a medir? El radio de la esfera, ¿no? Y la distancia D, ¿no?, que nos va a permitir calcular el alcance. Muy bien. ¿Qué instrumento de medición vamos a usar? Nosotros vamos a usar una wincha o una cinta métrica, la cual sabemos que tiene una sensibilidad equivalente a 1/2 de la mínima división. Esto quiere decir que el error absoluto viene a ser de esta longitud, va a ser igual más o menos 1 milímetro, la mitad de 1 milímetro, o sea, 0,5 milímetros, que viene a ser equivalente a 0,05 centímetros. Muy bien. Ya, ese va a ser el error que vamos a considerar para la medición del radio. Algunos datos importantes. Uno de los datos importantes va a ser el radio. R sub I viene a ser el radio del centro de gravedad de la esfera.
A nosotros lo que nos va a interesar es el centro de gravedad de la esfera, ¿ya? Porque en ese punto se va a desplazar y la velocidad es más o menos constante. Entonces, el radio del centro de gravedad de la esfera medida desde donde, desde el centro del cilindro hasta el centro de la esfera, o sea, la distancia entre centros viene a ser R sub i. D, ya dijimos que es la distancia entre el punto de apoyo del cilindro y el punto donde impacta la esfera al momento de chocar contra el piso. H minúscula viene a ser la altura que vamos a considerar nosotros para el movimiento parabólico, ¿no? La altura que va a depender del radio del cilindro más la componente vertical de este radio entre centros, ¿no? La distancia entre centros, R sub i. X viene a ser el alcance horizontal en el movimiento parabólico, que lo vamos a obtener restando la distancia que hemos medido, restarle de la componente horizontal de la distancia entre centros, de R sub i. La distancia del centro de gravedad al centro del cilindro. Y la inercia de la esfera en rotación, puesto que esta esferita no solamente se va a trasladar, sino también va a rotar alrededor de su propio eje. Entonces hay que considerar la rotación, la dinámica de la rotación de la esfera. Y nosotros vamos a necesitar este dato. La inercia de la esfera es 2/5 la masa por su radio al cuadrado. Y ese dato nosotros lo encontramos en tablas. Bueno, entonces con esto, dicho esto, nosotros podemos ir al planteamiento del problema. ¿Cómo podemos plantear el problema? ¿Qué es lo que vamos a determinar? Queremos determinar la velocidad con que impacta la esfera en el suelo, en el piso. Entonces, nuestro planteamiento del problema va a ser determinación de la velocidad de impacto de una esfera de radio variable. El radio, ya dijimos, de la esfera es variable porque vamos a usar esferitas de diversos tamaños. Cuando esta es soltada, es abandonada desde el punto superior del cilindro de radio R, que se encuentra longitudinalmente apoyada en la superficie del piso. Entonces nosotros vamos a determinar la velocidad de impacto. Muy bien, para responder el problema, nosotros necesitamos revisar algunos puntos temáticos. Por ejemplo, acá podemos observar dos trayectorias de la esfera, desde el momento de su partida hasta el momento de su llegada. Lo vamos a analizar en dos tramos. En el tramo 1-2, donde la esfera está en contacto con el cilindro, y acá como el contacto es precisamente un punto porque son dos circunferencias, ¿no? Dos circunferencias son tangentes, entonces acá el contacto es un punto, por eso la fricción es despreciable. Acá básicamente la fricción se debe a la rotación de esta esfera. Muy bien, entonces tenemos ¿qué puntos temáticos vamos a abordar? El movimiento circular, ¿no? Movimiento circular uniforme. ¿Qué más? El principio de conservación de la energía mecánica, puesto que en el punto 1 lo estamos abandonando, ¿no? La energía mecánica en el punto 1, la energía mecánica total en el punto 1 debe ser igual a la energía mecánica total en el punto 2, recordando que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria y más la energía potencial elástica. No habiendo cuerpos elásticos aquí, como resortes por ejemplo, entonces no consideramos
la energía potencial elástica. Solamente vamos a considerar la energía potencial gravitatoria y la energía cinética. Entonces vamos a utilizar acá esa teoría, ¿no?, del principio de conservación de la energía. Otro punto temático que vamos a abordar, ¿no?, que va a estar dentro de nuestro contexto teórico, va a ser la dinámica de la rotación, puesto que la esfera en su trayecto de 1 a 2 no solamente se va a trasladar, es decir, va a cambiar de posición, también va a rotar alrededor de su propio eje. Entonces necesita los conceptos de la rotación, ¿no?, de la dinámica de rotación, y básicamente de la inercia de la esfera, ¿no?, puesto que el cilindro se mantiene en reposo. ¿Qué más? En este punto, en el punto 2, que es el punto donde va a ser inminente ya el desprendimiento de la esfera con el cilindro, entonces acá la norma prácticamente ya no hay contacto, ya no va a haber contacto, porque en el momento que pierde contacto, la esfera se viene a ser atraído por la gravedad, ¿no?, y va a realizar movimiento parabólico. Quiere decir que acá la única fuerza que lo va a mantener pegada, unida, va a ser la fuerza centrípeta. Entonces también necesito saber el concepto de fuerza centrípeta. Muy bien. Entonces, una vez hecho el contexto teórico y movimiento circular uniforme, principio de conservación de la energía mecánica, la dinámica de la rotación, acá tenemos la energía cinética debido a la rotación, energía cinética debido a la traslación, la fuerza centrípeta, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no?, de acuerdo a la segunda ley de Newton, aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta es la velocidad lineal por, bueno, acá tendríamos la masa y acá la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, ¿no?, sobre un radio. Muy bien. Listo. A ver, entonces vamos a empezar. Empecemos en el tramo 1-2. Vamos a ir al tramo 1-2. En primer lugar, tramo 1-2. El movimiento circular uniforme. Sabemos que la velocidad, esta velocidad lineal es debido a la rotación de la esfera, ¿no? Sería su velocidad angular por el radio, por su radio. Ese es el concepto que voy a necesitar para el movimiento circular uniforme. El principio de conservación de la energía mecánica. Hemos dicho que en el punto 1, acá en el punto superior, como es soltada, la energía cinética acá es 0. O sea, la energía mecánica en 1, de acá, sería solamente energía potencial gravitatoria. Energía potencial gravitatoria en 1. Eso más 0, que es la energía cinética, porque como parte del reposo sería 0, igual a la energía potencial gravitatoria en el punto 2, gravitatoria en 2, más la energía cinética en 2. Recordemos que esta energía cinética en 2 va a ser debido a la traslación y debido a la rotación, ¿no? Traslación y también debido a la rotación. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar los conceptos desarrollados en clase. A ver,
Para hallar la energía potencial, nosotros necesitamos un nivel referencial, y ese nivel referencial lo hemos trazado, va a ser el eje horizontal que pasa por el centro del cilindro, ¿no? Ese va a ser nuestro nivel referencial. Entonces la posición 1, observen, la posición 1, el punto 1, que es la ubicación del centro de gravedad, ¿no? Va a tener una altura R sub I. El punto 2 va a tener esta altura de acá, el cateto de este triángulo. Pero si acá es teta, acá también vamos a tener teta. Entonces, este vendría a ser la componente, ¿no?, vertical de este radio entre centros, la distancia entre centros, R sub I. Entonces acá sería R sub I coseno de teta. Correcto. Esa va a ser la distancia. La velocidad, acá repito, es 0 porque parte del reposo, mientras que acá vamos a tener la velocidad lineal y la velocidad angular acá porque se está rotando, ¿no? Entonces, reemplacemos. Acá dijimos la energía potencial en 1 sería el peso, la masa, gravedad por la altura, que era el radio R sub I. Muy bien. Igual. En 2 era el peso, la masa por la gravedad, por R sub I, pero por el coseno de teta, ¿no?, que era la componente. Muy bien. Más la energía cinética debido a la traslación, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Más, acá la energía cinética en la rotación prácticamente tiene la misma fórmula que el de la traslación, simplemente que en la rotación la masa es reemplazada por la inercia. O sea, acá tendríamos un medio, la inercia, y la velocidad considerada no sería la de traslación, sino la de rotación. Velocidad angular al cuadrado. Muy bien. Tomando en cuenta que la inercia, lo tenemos aquí, es 2/5 de la masa por su radio al cuadrado. Acá sumando del que está en el segundo, este primer término del segundo miembro lo pasamos al primero. Y como vemos que se repite la masa, la gravedad y el radio R sub I, lo vamos a factorizar. Entonces acá vamos a tener, al factorizar, 1 me va a quedar en el primer miembro y este pasaría a restar. Me quedaría coseno de teta. Muy bien. Y eso va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado más un medio de la inercia, que es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, el radio de la esfera, porque la esfera es la que está rotando, y por su velocidad angular al cuadrado. Muy bien, entonces acá podemos observar, podemos ver que este factorcito de acá, este de acá viene a ser si es que este lo elevamos al cuadrado, ¿no? Velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado vendría a ser a la velocidad lineal al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que este sería la velocidad lineal al cuadrado. Muy bien. Entonces, acá podemos ya adelantarnos en simplificar las masas. Simplificar este 2
y esto de aquí va a ser b sub 0 al cuadrado. Entonces acá en este segundo sumando tendría un quinto, todo esto sería b sub 0, ¿no? Un quinto de b sub 0 al cuadrado. Entonces vamos a ver, acá voy a tener la gravedad por el radio R sub i, ¿no? Por 1 menos coseno de teta, coseno de teta, ya, y acá solamente vamos a tener, mira, observen, bien sencillo, un medio más un quinto, producto en aspa, sería 7 décimos de b sub 0 al cuadrado, ¿no? 7 décimos b sub 0 al cuadrado. Y esto nos va a representar una ecuación para nosotros, que lo vamos a denominar ecuación 1. Muy bien, ya tenemos la ecuación 1. Esto en el tramo 1. En el punto 2 vamos a analizar, hemos dicho que en el punto 2 va a ser el punto donde la pelota o la esfera se va a desprender del cilindro, o sea, se van a desconectar. Entonces acá, en ese punto preciso, acá la normal es 0, porque pierde el contacto ya, ¿no? Ya pierde contacto la esfera. Entonces la única fuerza que lo va a jalar hacia el centro va a ser la fuerza, la componente del peso, la componente en ese eje central. Y esa componente vendría a ser la fuerza centrípeta, ¿no? La fuerza centrípeta, que es la fuerza que jala a un cuerpo hacia su centro, ¿no? Entonces tendría Fmg coseno de teta igual la fuerza centrípeta, que es igual a la masa de esta esferita por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta vendría a ser esta velocidad lineal al cuadrado. ¿Y hacia dónde lo jala la fuerza centrípeta? ¿Hacia el centro de quién? Del círculo, del cilindro, hacia el centro del cilindro. Entonces el radio que voy a considerar va a ser R, y porque estoy analizando, recuerden, el centro de gravedad, ¿no? Muy bien, entonces de acá nosotros vamos a tener, al despejar, vamos a despejar B sub i, y vamos a tener que, bueno, antes de despejar se nos va a ir las masas se nos van una vez más. Entonces acá B sub 0 al cuadrado sería igual gravedad por RI, G por RI, y por el coseno de teta. Y ahí tengo esta segunda ecuación. Esta es mi segunda ecuación. Entonces esta ecuación nosotros lo vamos a reemplazar en 1. En 1, ¿no es cierto? Vamos a reemplazarlo en 1. Muy bien, y al reemplazarlo en 1, donde encontremos B sub 0, lo vamos a reemplazar por G RI coseno de teta. Muy bien, entonces tenemos la gravedad por el radio del centro de gravedad por 1 menos coseno de teta eso va a ser igual a 7 décimos
de B sub 0, que sería la gravedad RI por el coseno de teta. Y acá también vamos a simplificar. ¿Qué se nos va? La gravedad, se nos va el radio y nos va a quedar solamente una relación de cosenos, ¿no? Y voy a tener acá, a ver, 1 menos coseno de teta va a ser igual a 7 décimos coseno de teta. Entonces, al hacer los reemplazos, acá voy a tener 1 igual este coseno de teta pasaría como un coseno de teta más 7 décimos, tendría 17 décimos de coseno de teta. Y de acá despejaríamos el coseno, y este coseno de teta sería coseno de teta sería 10 sobre 17. O sea, teta es un arco cuyo coseno es 10 sobre 17. ¿De acuerdo? Si vamos a la calculadora, este es más o menos teta aproximadamente 53,9, aproximado a 54 grados, casi 54 grados. ¿Listo? Entonces, con eso también nosotros vamos a poder formar nuestro triangulito pitagórico, ¿no? Nuestro triángulo pitagórico. A ver, por acá lo vamos a poner un poquito para que nos alcance. Listo. Y la hipotenusa. Acá nuestro triángulo rectángulo, y esto vamos a borrarlo. Ya, entonces si acá es teta, el coseno es cateto adyacente 10, la hipotenusa 17, y por Pitágoras acá nos saldrá raíz de 189. Listo. Raíz de 189. Entonces, de ese modo, en alguna ecuación nosotros vamos a encontrar el seno. Para reemplazar el seno va a ser raíz de 189 entre 17. Muy bien, hasta ahí hemos tenido el tramo 1-2. En el tramo 2-3 vamos a aplicar movimiento parabólico. Recordemos acá también que lo que hemos medido nosotros, esa distancia D, es igual a la suma de RI seno de teta, como ya sabemos cuánto vale teta, seno de teta más X. X vendría a ser este alcance, ¿no? ¿Correcto? Entonces, acá al despejar X, despejando nosotros, X nos va a salir de menos RI, que viene a ser la suma de R más R, y el seno de teta, raíz de 189, porque recuerden que nosotros acá vamos a propagar errores, y por eso es muy importante que tengamos bien claro estos conceptos, que sea bien legible, porque parecía que era 0. Muy bien, igualmente la altura para
para el movimiento parabólico habíamos dicho que es el radio R, este radio más la componente vertical, RI coseno de teta, ¿no? Más RI coseno de teta. Muy bien, coseno de teta. Pero RI ya sabemos que es la suma de R más R, ¿no? O sea, el radio del círculo más el radio de la esfera. Muy bien, y esto por el coseno, que sabemos que es 10 sobre 17. Entonces nosotros vamos a tener acá que H va a ser igual. A ver, acá tengo, este va a multiplicar tanto al R mayúscula como al R minúscula. Tendría 10 sobre 17 más 1, sería 27 sobre 17. R más acá R minúscula por 10 sobre 17 es 10 sobre 17 R minúscula. ¿Ya? En ambos casos nosotros al propagar errores, los errores tendríamos que reemplazarlo, expresarlo de esta manera, ¿no? Y la altura también, ¿no? Esta altura también. Tendríamos su mejor valor de estimación más menos delta de H. Muy bien. Entonces ya lo tenemos todo. Ahora vamos acá. En el tramo 2,3, en el eje X se cumple el MRU. ¿No? MRU. Así es. Y si cumple el MRU quiere decir que su velocidad acá va a ser constante. Y la velocidad va a ser la componente de B sub 0, ¿no? O sea, B sub 0 coseno de teta. Entonces acá vamos a tener que B sub X va a ser igual coseno de teta 10 sobre 17 B sub 0. Y esto va a ser una constante. Constante, a ver, vamos a ponerle entre paréntesis. Constante, ¿no? En toda la trayectoria. Entonces, acá podemos decir que el tiempo que tarda la esfera en movimiento parabólico va a ser el tiempo de 2 a 3. Entonces, esta velocidad, ese tiempo va a ser común tanto para el movimiento horizontal como para el movimiento vertical. Entonces, este alcance X, nosotros lo podemos representar como la velocidad horizontal, que es 10 sobre 17. Es la velocidad v sub 0 multiplicado por el tiempo. Y si nosotros despejamos el tiempo, porque va a ser común para ambos, el tiempo, ese tiempo va a ser igual a 17 sobre 10, 17 sobre 10 X
sobre b sub 0. Listo, ese va a ser el tiempo. Entonces, en el eje Y, ¿qué tenemos? Esta velocidad inicial, porque esta velocidad lo tenemos, en algún punto por acá lo hemos obtenido, ¿no es cierto? Ya, entonces esta velocidad inicial lo conocemos. Esta velocidad final lo necesitamos, porque recuerden que v sub x, esto de acá es constante, ¿ve? ¿Ya? Entonces esta velocidad necesitamos determinarlo. Entonces datos, velocidad inicial, velocidad final, altura y el tiempo que lo estoy despejando, la relación va a ser altura igual la velocidad inicial, que es b sub 0 seno de teta, o sea, raíz de 189, ¿no? Sobre 10 ese es b sub 0, perdón, por b sub 0 más b sub y, que es lo que vamos a calcular. Eso lo vamos a dividir entre, vamos a dividirlo entre 2, que es de acuerdo a la fórmula, una de las fórmulas de MRV, por el tiempo, que ya lo hemos determinado acá. 17 sobre 10 x sobre b sub 0. Entonces, el siguiente paso sería reemplazar, pues, ¿no? A ver, acá este 2 va a ser, perdón, acá no es 10, acá hay un error, acá es 17, porque es seno, pues, 17. Y voy a aplicar fracciones parciales. A ver, h va a ser igual raíz de 189 entre 17. Muy bien. Raíz de 189 entre 17. B sub 0 entre 2. Por 17 décimos, 17 sobre 10, x sobre b sub 0 más b sub y entre 2 por igual, ¿no? 17 sobre 10 x, vamos a poner bonito este número, si no nos vamos a confundir, 10x sobre b sub 0. Listo, entonces por acá vamos a simplificar algo, ¿eh? B sub 0 con b sub 0, 17 con 17. Acá no podemos simplificar nada. Muy bien, entonces nos va a quedar h, que ya lo hemos calculado, en algún lado lo hemos calculado h, que es 27 sobre 17r, ¿no? Entonces, a ver, acá lo vamos a reemplazar 27 sobre 17r más 10 sobre 17r minúscula, ese es h. Eso va a ser igual. Raíz de 189, acá 2 por 10, 20, ¿no? Raíz de 189 entre 20. Porque 2 por 10 es 20 acá. 2 por 10, 20. Acá x.
solamente x me quedó acá, porque los b sub 0 se fueron, más 17 sobre 20, 17 sobre 20, ya tengo ahí sumando, x sobre b sub 0 por b sub y. Entonces, como yo necesito determinar esta velocidad, entonces, a ver, primero lo voy a pasar, este sumando lo voy a pasar al primer miembro. A ver, antes de. Entonces vamos a obtener acá 27 sobre 17. R más 10 sobre 17 R minúscula, y lo vamos a pasar a restar, menos raíz de 189 sobre 20 x igual, acá me va a quedar 17 sobre 20 x sobre b sub 0 y por b sub y. Muy bien. Entonces, ¿con qué finalidad? Porque acá vamos a linealizar. Cuando hablemos de linealizar, quiere decir que todo esto lo voy a representar por una variable y esto de acá por otra variable. ¿De qué forma? A ver, todo esto a mí me va a representar un y, así, y esto de acá me va a representar un x, así mayúscula. No, este x de acá no es el alcance, por eso lo estoy poniendo con mayúscula, y vamos a tener la siguiente forma, ¿ve? Y igual a b sub y x, ¿no? Y esto de acá me va a traer a la memoria, esto de aquí me va a traer a la memoria aquí, a esta expresión de acá, a esta expresión y igual, que es la ecuación de una recta, ¿no? mx más b. Esa es la idea de que por la cual nosotros tratamos de linealizar, porque le vamos a dar forma de una recta, ¿de acuerdo? Entonces, donde este y va a ser todo este sumando de acá, y al propagar los errores acá, yo podría, propagando los errores, vamos a poner aquí, propagando los errores, vamos a obtener un delta de x y delta de y. ¿Qué significa propagar los errores? Significa que nosotros acá, por ejemplo, vamos a tener sumas y restas. El error absoluto vendría a ser la suma de los errores absolutos de R, de las dos R's, más el de X, ¿no? En cambio acá tenemos un cociente. La propagación de errores tendría que aplicar para el cociente, o sea, los errores, la suma de los errores relativos, ¿no?
Entonces, propagando errores, vamos a calcular delta de y también vamos a calcular delta de x. De acuerdo. Entonces, esa va a ser la forma como nosotros vamos a propagar los errores. Ya tenemos esta expresión acá. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Identificación de las variables. Cuando nosotros vamos a identificar las variables, cuando nosotros tenemos una situación problemática, cualquier situación problemática en cualquier área, lo primero que tenemos que analizar son las causas. Se hace un análisis causa-efecto, ¿no? Uy, caramba. A ver, acá hacemos un análisis. A ver, causa-efecto. Así es, porque esto está... No sé por qué no pinta de negro, ¿verdad? Ajá, ya. Causa. Y acá vamos a tener el efecto. Así es. Ya. Entonces, toda acción tiene su reacción. Toda causa tiene su efecto. Por ejemplo, en el caso de mí como docente y el de ustedes como estudiantes, si ustedes no aprenden la asignatura, una de las variables puede ser la metodología del docente. Entonces yo de repente no estoy utilizando el modelo didáctico adecuado. Entonces voy a tratar de darle solución. Voy a usar varios modelos didácticos acá, varios modelos didácticos para ver cuál es el que da mejor y mayor resultado, ¿no? ¿Cuál de ellos va a producir mayor efecto? Entonces yo acá voy a manipular porque voy a trabajar con varios modelos didácticos, correcto. Entonces al manipular esto voy a ver cuál es el que me da mayor resultado. Entonces la variable que acá en las causas generalmente son multifactoriales. Todas las causas, la mayoría de causas son multifactoriales. No la mayoría, todas las causas son multifactoriales. Entonces, acá vamos a identificar, en este lado vamos a identificar la variable independiente. Entonces, el efecto va a ser el resultado de la aplicación de estas variables, ¿no? Entonces, la variable que se manipula o se modifica se llama variable independiente. Para nosotros, la variable independiente va a ser el tamaño, porque estamos modificando el tamaño. Y al modificar el tamaño, estamos modificando el volumen. El volumen de una esfera, que es igual a 4/3 pi por r al cubo, ¿no? Un radio al cubo acá. Muy bien, correcto. Entonces, a ver, nuestra variable independiente va a ser el tamaño o volumen de la esfera, ¿no? Tamaño o volumen de la esfera. Y implícitamente con el volumen del tamaño de la esfera tenemos el radio, que es lo que podemos medir, el volumen. También lo podríamos determinar, pero con el radio. Entonces directamente la variable independiente sería el radio de la esfera, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, modificando ese radio, ¿qué es lo que voy a medir? A ver, yo modifico el radio de la esfera, lo coloco en el lomito del cilindro y lo suelto. ¿Qué voy a medir? Voy a medir de inmediato, voy a medir el alcance, ¿no? Mido D.
la distancia entre el punto de apoyo con el punto de contacto, pero al medir esa distancia implícitamente estoy midiendo el alcance, que es el que voy a utilizar en las fórmulas que he deducido. En las fórmulas está participando X, ¿no? Que viene a ser el alcance, pero en el tramo del movimiento parabólico. Entonces acá la variable va a ser el alcance horizontal de la esfera, ¿no? Estoy utilizando el término esfera porque puedo usar una bola de metal, puedo usar una pelota, etc., ¿no? Dado que nosotros no observamos que en el movimiento no participa la masa ni el tipo de material, no influye. Entonces acá entre la variable independiente y la variable dependiente van a haber otras variables intervinientes. Siempre hay variables intervinientes, ¿no? Acá van a haber variables intervinientes, ¿ya? Que efectivamente, que si yo no los controlo, van a afectar los resultados. Entonces yo lo tengo que controlar. Por ejemplo, a ver, si yo quiero estudio la fotosíntesis y quiero ver la cantidad de dióxido de carbono que se libera de oxígeno que se libera en una planta. La fotosíntesis se realiza por acción de la luz, y por ejemplo en la noche no podría realizar la fotosíntesis. Esa fotosíntesis lo tendría que realizar en el día. A ver, un ejemplo más claro. A ver, tenemos, sabemos que algunas frutas se malogran, pero con la temperatura varía el hecho de que se malogre o se descomponga. Esa descomposición depende de la temperatura. A ver, si yo abro un tarro de leche y si estamos a una mayor temperatura se descompondrá más rápido esa leche, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No es lo mismo trabajar en un día a 25 grados centígrados, en otro día 30, en otro día 37. Entonces, el tiempo de descomposición de esa leche va a variar. Entonces, si yo no quiero que varíe ese tiempo de descomposición, entonces lo someto a la misma temperatura, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer? A ver, uno, lo puedo poner en el frigider. Dos, lo puedo trabajar, por ejemplo, en el ambiente, pero regular el aire acondicionado a una temperatura establecida, por ejemplo a 20 grados o 25 grados, depende, pues, ¿no? Entonces esa es la forma como se controla las variables, ¿no? Haciéndolo, realizándolo en todas las medidas, realizándolo de la misma manera, ¿no? Acá, por ejemplo, una de las variables es la resistencia del aire, ¿no? La resistencia del aire, sí, pues, la resistencia del aire es una variable importante. ¿Cómo lo podría controlar esa resistencia del aire? Realizándolo en un ambiente cerrado. Este experimento lo puedo hacer en mi sala, lo podría hacer en un salón de clase, etcétera, en un ambiente donde no haya corriente de aire. Otra variable es la gravedad, por ejemplo. No es lo mismo realizarlo del lugar, ¿no? No es lo mismo realizarlo en Quito que realizarlo en Cerro de Pasco, que realizarlo en Lima, o realizarlo en Iquique, en Antofagasta, etc. Porque sus altitudes son distintas.
y el valor de la gravedad varía con la altitud. Entonces, realizándolo en el mismo lugar, controlaríamos esa variable, ¿no? Entonces, una vez identificado, obviamente que acá van a haber otras variables que seguramente ustedes lo van a identificar. ¿De acuerdo? A ver, una vez que hemos identificado las variables, vamos a hacer el planteamiento de la pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo sería la pregunta de investigación acá? La pregunta de investigación. La pregunta de investigación sería, lo haríamos, a ver, en toda pregunta de investigación tienen que participar tanto la variable independiente como la variable dependiente. Y lo que vamos a calcular, ¿qué vamos a calcular? La velocidad, ¿no?, de impacto. La velocidad de impacto. ¿Cuál es la variable independiente? El radio de la esfera o el volumen de la esfera, el tamaño. ¿Cuál es la variable dependiente? El alcance horizontal. Entonces, puedo poner acá, entre signo de interrogación, ¿en qué medida afecta el tamaño o el volumen de una esfera que es soltada desde el punto más alto, de un cilindro, influye en el alcance horizontal, en la determinación de la velocidad de impacto, ¿no? De la velocidad de impacto con la superficie. Entonces ya tendría ahí mi pregunta de investigación. Muy bien. Bueno, esa es la que estoy planteando yo. De repente, o tal vez ustedes tendrán otra, ¿no? Pero siempre en la pregunta de investigación tiene que participar la variable independiente y la variable dependiente. ¿Estamos de acuerdo? Y la pregunta también, o sea, lo que vamos a calcular. A continuación, vamos a plantear la hipótesis de investigación. Y la hipótesis de investigación vendría a ser la respuesta a nuestra pregunta de investigación. Como estamos, la pregunta dice claramente que en qué medida influye, en qué medida afecta, cómo influye el volumen de una esfera, ¿no? Que es soltada desde el punto más alto de un cilindro en el alcance horizontal. Acá está la variable dependiente y acá está la variable independiente, ¿no? La hipótesis de investigación vendría a ser la respuesta. ¿Influye o no influye? Esa sería la respuesta. Yo voy a poner acá que sí influye, ¿no? Entonces voy a poner el volumen de una esfera. El volumen de una esfera sí influye. A ver, vamos a poner el volumen de la esfera que es soltada, porque se trata de, en este caso, pues, ¿no?, el volumen de la esfera que es soltada
desde el punto más alto del cilindro, de un cilindro, sí influye o sí afecta en el alcance logrado, en el alcance horizontal logrado, ¿no? Horizontal logrado. Ya. En la determinación, cuando determinamos la velocidad de impacto con la superficie horizontal. Entonces, miren, acá tengo una posible respuesta en la investigación que estoy haciendo, en mi trabajo de investigación, de acuerdo a cómo haya tomado mis datos, cómo lo haya procesado, etc. Me arrojará si influye o no influye. Yo estoy poniendo que sí influye, ¿no es cierto? La hipótesis nula será lo contrario, ¿no? La hipótesis nula siempre niega, pues, a la hipótesis principal, ¿no? Acá, por ejemplo, si dice que, vamos a suponer que en nuestro trabajo no vemos influencia, ¿no? Entonces, la que prevalece no es la hipótesis principal, sino prevalece la hipótesis nula, ¿correcto? Bueno, otro punto que tenemos que considerar, tener bien claro, es la recolección de los datos brutos. En la recolección de datos brutos hemos visto que lo que vamos a medir, estamos manipulando, es el volumen de la esfera, estamos midiendo el radio. Este viene a ser una toma de datos. Y acá vamos a medir el radio acá estoy utilizando 5 esferas. Mido los radios de las 5 esferas y como lo estamos midiendo con una wincha, y hemos visto que la sensibilidad de la wincha es más o menos 0,05 centímetros, este es un error sistemático, puesto que corresponde al error instrumental del instrumento. Entonces, acá hay que considerar, hay que ir tomando las medidas, ¿no? Las medidas de los radios. Pero para cada una vamos a considerar como su error absoluto. Mientras que para el dato que vamos a medir, ¿no? Después de modificar los radios, va a ser la distancia horizontal. Esa distancia desde el punto de contacto del cilindro hasta el punto donde impacta la esfera con la superficie horizontal. Entonces, acá, para cada uno de estas esferas, vamos a registrar un alcance, una distancia. Pero lo ideal sería que para cada una de estos radios, realizarlo 5 veces como mínimo. O sea, 5 veces para el radio 1, 5 veces para el radio 2, para el radio 3 y así 5 veces para el radio 5. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener el error aleatorio acá, el error aleatorio. O sea, esta distancia expresarlo de esta manera, donde el error absoluto vendría a ser la semisuma del valor máximo con el valor mínimo, ¿no? ¿Correcto? O también, a ver, viene a ser el promedio, la suma de las 5 mediciones para este valor, o sea, para uno de los valores nada más, por eso lo estoy señalando con la flecha, ¿no?
entre 5, ¿no? Entre 5. Y ese sería el mejor valor para este dato. Y calculamos su respectivo error absoluto. Entonces quiere decir que acá vamos a tener un error absoluto, acá otro, acá igual, ¿no es cierto? Para cada expresión. Y bueno, esto ya lo tratamos en la lámina anterior. Dijimos que la variable que participa en la fórmula es x, y x está en función de esa distancia que he medido. X es el alcance, ¿no? X es el alcance en el movimiento parabólico, y eso va a estar en función de la distancia que he medido con la componente horizontal del radio del centro de gravedad. Entonces, al propagar los errores acá, al hacer la propagación de los errores, voy a tener los valores para x1 para cada uno de los 5 datos, ¿no? De las 5 distancias. Y acá iría su error también, pues. No se olviden de calcular el error de x. Acá estamos haciendo una propagación para sumas y restas, ¿no? Eso ya lo vimos en la lámina anterior. Igual vimos que la altura, esta altura era 27 sobre 17, ¿no? 27 sobre 17 R mayúscula, ¿no? Más 10 sobre 17 R minúscula, ¿no? 10 sobre 17 R minúscula. Quiere decir de que acá, al propagar estos errores, al propagar acá en suma, voy a tener el error de delta de H. Muy bien. Entonces, también vimos, ya habíamos llegado al punto de la linealización acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De la linealización. Entonces, cuando linealizamos, lo hacemos con la intención de graficarlo en el programa Microsoft Excel. Entonces, este Y ya sabemos que adopta todo este sumando, ¿no? Toda esta operación de acá. Y X, esta operación de acá. Ya vimos que Y lo tenemos que propagar, los errores, para sumas y restas. Acá tenemos que propagar el error para cociente, ¿no? Cociente y producto. Muy bien. Entonces, nosotros al linealizar vamos a tener una ecuación de esta forma. Y reemplazando en la fórmula anterior, de la lámina anterior, vamos a tener un X. Para cada dato vamos a tener un valor de X, un valor de Y, ¿no? ¿Correcto? Y al propagar los errores vamos a tener su delta de X y su delta de Y. Es esta tabla la que lo vamos a transferir a un Excel. Esa tabla de ahí es la que lo vamos a transferir a un Excel. ¿Correcto? ¿Para qué? Para obtener la línea de mejor ajuste que nos arroja directamente con estos datos de la tabla, con los datos de acá nos arroja la línea de mejor ajuste, la línea de máxima pendiente y la línea de mínima pendiente, que nos va a permitir enfocarnos mejor en nuestro análisis de datos y determinar el error de la variable que vamos a calcular, que es B sub Y. Muy bien, de esa forma nosotros vamos a llevarlo a una gráfica acá. Acá, por ejemplo, con estos datos de acá, al llevarlo al Excel, voy a obtener mi línea de mejor pendiente, ¿no? De mejor pendiente, la línea de mejor tendencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo tenemos. Y esta me va a arrojar una determinada ecuación, pues, ¿no? Y igual a mx más b. Ahí nos sale más b. Y también en el mismo Excel nos va a arrojar
el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación es muy importante para ver cuán dispersos están nuestros datos de la recta. En realidad la línea de mejor ajuste, ¿ya? Si nos sale un valor cercano a 1, quiere decir de que la recta está pasando por la mayoría de puntos. Pero si nos sale un valor muy por debajo, 0,6, 0,5, quiere decir que hay solamente pasa por algunos puntos, o muy pocos puntos, la mayoría van a estar dispersos. Esto nos va a indicar, estadísticamente nos indica la dispersión de esos puntos respecto a la línea de mejor tendencia. Correcto. Entonces, ahora, haciendo uso de los errores, acá, por ejemplo, vamos a tener una barra de error. Nuestra barra de error lo vamos a trazar, por ejemplo, de este punto. Vamos a suponer que nos ha salido ahí, y sí, pues este punto está dentro de la barra de error, y acá también. Entonces, la línea de mejor ajuste, de máxima pendiente, va a ser la que va a tener más inclinación, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, va a ser la que voy a unir esta de acá. Mire, observen, uno se da cuenta, pues, ¿no? Va a ser con esta de ahí, ¿no? Se dan cuenta, ¿ya? Esta va a ser la línea de máxima pendiente, y la de mínima pendiente va a ser esta que pase por aquí y por el punto más bajo, ¿no? Esa va a ser la línea de mínima pendiente. Entonces cada uno obviamente me va a arrojar una ecuación. Acá voy a tener y1 igual m1, su propia pendiente, claro, un poquito menor a la de acá, x más b1, igual con su coeficiente de correlación, pues también lo puede sacar, aunque ya no es necesario acá, ¿no? Ya. Y acá este verdecito también nos va a arrojar una ecuación, y2 igual a m2x más b2. Bueno, a ver, acá lo que nosotros vamos con estas líneas de máxima y mínima pendiente, nosotros vamos a poder expresar la pendiente. Hemos dicho que acá la pendiente viene a ser b sub y. B sub y vendría a ser la pendiente, ¿no? Ese b sub y lo tengo que expresar de esta manera, como en la mejor valor de estimación, o sea, el promedio más menos delta de b. Entonces este b sub y en este ejercicio sería igual a este b sub y sería igual, a ver, el mejor valor de estimación sería m, ¿no? El de la línea de mejor tendencia, más menos este error se calcula, este error de acá se calcula como la semidiferencia de la línea de máxima pendiente, la pendiente máxima con la pendiente mínima, semidiferencia, ¿no? Listo. Y esa sería la forma como yo expresaría acá mi velocidad v sub y. Pero ahí no queda el problema. El problema no queda ahí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nosotros lo que vamos a determinar es la velocidad en el punto de impacto, y esa velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado, ¿no?
y hemos visto que b sub x es igual a raíz de 100, no, coseno, ¿no? Es 10 sobre 17 b sub 0. Pero b sub 0 era la raíz cuadrada, porque nosotros obtuvimos una relación cuadrática ¿de quién? A ver, b es la raíz cuadrada de g por ri coseno de teta, ¿no? Coseno de teta 10 sobre 17 ri, la suma de los radios. Acá rg por ri, ya sabemos que ri es la suma de radios, y por 10 sobre 17. Listo. Entonces acá también propagamos el error, pero para GRI nada más, ¿no es cierto? Que va a salir un error bajísimo, y eso ustedes es lo que tienen que explicar en el análisis de sus datos. Bueno, espero que les haya servido esta sesión y que les sea de mucha utilidad.